Muerte en el gatillo. Primera parte. Los hijos de la serpiente. Capítulo 1. Su cuerpo estaba hirviendo, sudaba frío y un estupor delirante cruzaba su rostro. Un charco de sangre manchaba el piso a causa del vómito. Nancy lloraba amargamente y Pablo no sabía qué hacer. A los 40 minutos Enrique ya estaba muerto. Lo habían mordido. Enterré un machete sobre su cabeza. Tuve que golpear su cráneo con tal fuerza que me dejara incrustarle la hoja hondamente. Nancy salió un momento de la casa para no ver la escena. ¿Qué es el sacrificio? Parece una pregunta sencilla, ¿no es así? Porque en caso de no tener las palabras adecuadas para explicarlo, solo bastaría buscar el concepto en un diccionario y lo definiríamos con claridad. Así de simple puede ser la vida. No obstante, lo difícil más bien sería responder ¿para qué sirve? Siempre me lo pregunté creyendo que era una acción ineficaz cuya función únicamente sirve para romantizar los mitos y la tragedia. Y no supe su significado hasta que me preguntaron si estaría dispuesto a sacrificarlo todo por un ser especial. Y no fue sino hasta que encontré la respuesta después del cataclismo. Solo entonces pude comprender la gravedad de su significado. El fin del mundo puso a prueba el destino de muchos. La primera vez que escuché hablar del apocalipsis fue a partir de una visión mágico-religiosa. Se supone que el mundo acabaría en el día 6 del sexto mes del 2006, ya que en esa fecha se completaba el número de la bestia. Lo creí posible porque era un niño en ese entonces. Sin embargo, no era un tema nuevo porque ya antes habían asegurado que el fin de los tiempos llegaría en cuanto dieran las 12 p.m. del año 2000. Un dato curioso es que el año 2000 antecedía al año 1999 y el 999 al revés nos daba como resultado nuevamente el 666. Las profecías de Nostradamus cobraron mucha relevancia en los crédulos, pues un gran porcentaje de la población a nivel global creyó en esta conspiración. Después de entrar al nuevo milenio, en las noticias informaron que la gente festejó en vano su último día. Comieron su última cena y bebieron el último trago. Hubo incluso quienes se suicidaron creyendo que a la humanidad le esperaba el peor de los horrores tras la venida del Armagedón. Años más tarde, las malas lenguas aseguraron que, según las profecías mayas, la humanidad por fin terminaría en el 2012, pero el mundo nuevamente sobrevivió al fanatismo apocalíptico. Con el paso del tiempo me di cuenta que esa posibilidad estaba muy alejada de la realidad. Así que no creí más en los finales del mundo desde el enfoque religioso o desde la ciencia ficción, siempre y cuando en este último no se hablara de invasiones alienígenas o rebeliones de robots. No obstante, a pesar de todo, no pude descartar por completo la idea de un posible fin, pues para ser realistas, el calentamiento global, la extinción de especies, la escasez del agua, una tercera guerra mundial con un bombardeo masivo de ojivas o incluso una guerra biológica eran demasiadas opciones para nuestro propio exterminio. ¿Pero un apocalipsis zombie? Nadie lo hubiera creído. Al menos yo no, porque aunque fuese un fiel creyente de la religión judeocristiana, jamás hubiera imaginado que cuando Jesucristo predijo que los muertos volverían a la vida, sería de esta manera. Ya han pasado 2 años desde que los muertos comenzaron a caminar sobre la faz de la tierra y todavía pueden seguir andando. A veces recuerdo los vestigios de una hermosa nación. Bueno, me limitaré a usar la ironía, ya que no sería adecuado expresar semejantes palabras sin antes excluir a los gobernantes corruptos que solían tener nexos con el crimen organizado y a ese porcentaje del pueblo que actúa bajo la barbarie de una ignorancia negligente. Actualmente, solo quedan las zozobras de un país devastado por la epidemia que convierte a las personas en cadáveres vivientes, aunque a decir verdad, tal vez esto era lo que el país necesitaba. Una nueva generación, una incorruptible, audaz, llena de potencia y con ganas de sobresalir para formar lo que desde un principio no se pudo. Pero los sueños se convierten en sombras para los idealistas, porque la delincuencia se propagó vertiginosamente en las regiones donde no existían leyes ni justicia. A la primera semana, la Ciudad de México sucumbió ante los ataques de los infectados. De hecho, todas las ciudades sucumbieron primero, solo que algunas tardaron más en hacerlo. México cayó rápidamente y todo porque el presidente de la República no quiso tomar medidas extremas desde un principio. Dijo que los medios de comunicación estaban exagerando y que la contingencia terminaría rápido. Las Fuerzas Armadas, sin embargo, quisieron tomar la ley por su mano,
pero la Asociación de Derechos Humanos se empeñaba a defender los derechos de los infectados, a pesar de que no tenían ni la más remota idea de que aquellos seres ya no eran precisamente humanos. Yo huí al tercer día. Mi amigo Lalo dijo que su primo Hugo tenía una residencia en Querétaro, y como tenía coche, me invitó a ir con él. Ambos rentábamos un cuarto a unas calles del metro Tasqueña, pues la estación estaba relativamente cerca de la universidad. Lo acompañé creyendo que la cuarentena terminaría dentro de poco, que la contingencia era una conspiración del gobierno y que todo volvería a la normalidad. Ya había sucedido en el año 2009 cuando el virus de la influenza H1N1 se propagó en el país, así que esperaba ver los mismos resultados. Desde luego, me fue imposible imaginar que, a partir del momento en que subí al auto, estaba abandonando para siempre la ciudad. Ni siquiera pude despedirme de mis padres. Iztapalapa y la alcaldía Gustavo Amadero se convirtieron en las zonas más peligrosas. Y qué decir del Estado de México, Ecatepec fue un completo desastre. Las calles estaban infestadas por legiones de muertos vivientes. Parecían enjambres de langostas buscando devorar todo a su paso. El centro histórico, sin embargo, a diferencia de otras regiones, tuvo un menor índice de infectados, ya que los puntos con mayor aglomeración fueron evacuados cuando comenzó la cuarentena. Salvo por las líneas del metro aledañas, todas sin excepción se convirtieron en madrigueras de muertos. Aparentemente se creía que en Coyoacán, Tláhuac y Xochimilco había mayor seguridad y mayores posibilidades de supervivencia, pero eso solo fue una vaga suposición, dado que nadie fue y regresó para contarlo. Cuando la OMS declaró que un virus altamente letal se estaba propagando de forma vertiginosa, ya era demasiado tarde. No solo México cayó, el mundo entero sucumbió ante la plaga mortífera que regresaba de ultratumba. Hollywood siempre nos aseguró que Estados Unidos sería quien salvaría a la humanidad, pero fue de los primeros en caer. Inglaterra, Rusia, China y Cuba resistieron más tiempo gracias a sus medidas de seguridad preventiva y por supuesto al uso letal de su fuerza, aunque al final sucumbieron de todas formas, solo que de manera lenta y silenciosa. En cuanto a Vietnam, Corea del Sur y Corea del Norte, hasta donde supe, aún seguían combatiendo. Tenían fuertes y soldados bien preparados militarmente. La milicia rondaba en las calles las 24 horas y a los civiles se les ordenaba toque de queda después de las 6. Al menos eso era lo que informaban a través de las redes sociales, antes de que cayera la red de internet, por supuesto. No obstante, ya ha pasado bastante tiempo y supongo que a estas alturas todos los sistemas que conocíamos colapsaron. Cuando nos volvimos para retomar el rumbo, una serpiente se atravesó en el camino. «No te muevas», le advertí a Nancy, y una expresión de pánico cruzó por su rostro. Nos quedamos petrificados. Por un momento creí que se arrojaría contra cualquiera de los dos. El reptil, sin embargo, siguió su senda y se escabulló zigzagueando entre las cañas de maíz. Tuvimos suerte ese día. Lo sé porque, tras ver sus características, su piel café con rombos negros me hizo suponer que se trataba de una boa. No conozco de serpientes, pero lo deduje tras recordar que alguna vez en internet vi la foto de una idéntica en un artículo que instaba a no matarlas, ya que no eran venenosas ni hostiles con las personas. Aún así, fue inevitable que una sensación de repelús me recorriera la espina dorsal cuando la vi arrastrándose bajo nuestros pies. Volteamos a vernos y comenzamos a reír como si nos comunicáramos por medio de telepatía. Estuvimos cerca, dijimos con los labios sellados, y emprendimos el regreso hacia la carretera. Es agradable recordar el momento porque para ese entonces el mal aún no se manifestaba. Poco después me detuve. «¿Qué te pasa?», preguntó Nancy desconcertada. Mi mirada se había anclado en el profundo silencio que profería el ocaso, hacia el otro extremo de los sembradíos. La silueta de un hombre con tejana negra se distorsionaba con los rayos del sol moribundo. Nos espiaba escondido detrás de un árbol. «Vámonos de aquí», le dije y apresuramos el paso. Más adelante nos encontramos con una escena casi sacada del infierno de Dante. Había 10 cruces clavadas sobre el campo raso. Eran como enormes monumentos de madera, colocados en fila, semejantes a los postes de luz que custodian el paso de la carretera, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. En cada una se hallaba un mordedor retorciéndose entre las sogas que lo ataban de pies y manos. Comenzaron a emitir gruñidos en cuanto nos vieron cruzar el camino. Parecía ser la advertencia de alguien que ha perdido la cordura bajo los efectos del síndrome de estrés postraumático. ¿Qué clase de enfermo haría esto? No nos detuvimos para averiguarlo.
Poco después nos percatamos que una horda pequeña se dirigía por el extremo norte de la carretera, como un pequeño grupo de hormigas que desfilan sin descanso hasta su hormiguero. Introduje la mano en el interior de mi mochila y me topé con una novela que solía llevar conmigo a todos lados, El principio del placer. La hice a un lado y saqué los binoculares para echar un vistazo. Se me asemejó al desfile de zombies que solía efectuarse en el centro histórico por la festividad de Halloween. Como tenía la costumbre de enumerar a los miembros de las hordas andantes, me puse a contarlos y conté 43. 43 cadáveres harapientos desfilaban torpemente bajo el sol, dirigidos por una fuerza involuntaria que los obligaba a errar por la eternidad, como si buscaran venganza tras haber sido juzgados cuando el fin del mundo llegó, o al menos el fin para ellos. Era como si sus rostros cadavéricos exigieran justicia sin obtener nada. No podían dormir, no podían soñar, pero sí podían caminar sin cansancio. No me preocupé en comentárselo a Nancy, dado que la horda se encontraba distante. En ese momento escuchamos un silbido a lo lejos. Era Pablo. Nos hizo señas para que fuéramos hasta donde él estaba, así que nos acercamos. Encontré una casa muy cerca de aquí, aseguró con una enorme sonrisa y nos guió hacia ese lugar. Nancy, Pablo y yo éramos los únicos sobrevivientes de un grupo que se refugió en la residencia. En un principio fuimos 50 personas, vivimos bien durante los primeros días, había suficiente comida, agua y medicamento, pero a medida que los días pasaban y que las provisiones comenzaban a agotarse, nos vimos en la necesidad de buscar víveres. Hugo, el primo de Lalo, organizó la primera y última expedición. Salió a las calles con un grupo de 11 y solo regresaron 3. Al menos 3 era mejor que nada, aunque, a mi parecer, en realidad no debió regresar ninguno porque los muertos siguieron su rastro. Al anochecer, una gigantesca horda ya rodeaba las paredes de la residencia. No tardaron mucho tiempo en derribar las puertas y entraron para destruirlo todo. Jocelyn, Andrés, Luis, Enrique, Pablo, Nancy y yo escapamos tras escalar una pared de la parte posterior de la casa. Lalo y su primo murieron en el intento. Los 7 emprendimos un viaje en busca de un nuevo hogar que no estuviese al acecho de los propagadores de muerte. Viajar en grupo no era la mejor opción para mí, ya que nunca fui muy sociable y ninguno de ellos era santo de mi devoción. No obstante, en el nuevo mundo las posibilidades de sobrevivir son casi nulas, así que no es una opción convertirse en un ermitaño. Incluso viajar acompañado tampoco garantiza nada. Lo supe cuando 3 de ellos murieron. Jocelyn, Luis y Andrés fueron devorados por los muertos después de que ingresaron a un Oxxo para buscar comida. La sola sensación del recuerdo me produce náuseas. Sus gritos se desgarraban en el interior del establecimiento y los cristales terminaron salpicados de sangre. Los muertos eran 2 empleados que aún vestían su uniforme de trabajo y 3 civiles que, si bien no fueron víctimas, seguramente resultaron ser los agresores cuando todo comenzó. De no ser porque Nancy y yo nos quedamos en la camioneta, probablemente también hubiéramos sido parte del festín aquel día. Suerte o azares del destino. La razón por la que no los acompañamos fue porque nos tocó hacer la guardia. Debíamos cuidar nuestras cosas tanto como cuidarnos a nosotros mismos. Siempre era esencial estar alerta, no solo por los infectados, también por las personas, ya que la rapiña y la delincuencia se convirtió en un hábito de casi todos aquellos que buscan con esmero la supervivencia. Enrique y Pablo habían ido a recolectar la gasolina que algunos autos abandonados todavía conservaban en sus tanques. Regresaron en cuanto escucharon los gritos, pero ya era demasiado tarde. Pablo nos culpó durante varios días. Decía que si les hubiéramos ayudado, posiblemente algunos de ellos seguirían vivos. Aunque yo sabía que, si eso hubiera ocurrido, la única diferencia de las cifras serían 2 muertos más. El caso de Nancy fue distinto porque los reproches la atormentaban. Enrique, sin embargo, nos defendió varias veces. Solía discutir con él por esa cuestión. Lo que pasa es que Pablo estaba enamorado de Jocelyn y la ira lo embargaba. Nunca lo expresó abiertamente, pero fue evidente por muchas razones. Siempre la miró con ojos de borrego a medio morir. Le daba la razón en todo e incluso llegó a quedarse sin comer por ofrecerle su ración cuando la comida era escasa. Jocelyn lo sabía, aunque lo disimulaba, tal vez para evitar una situación incómoda o porque era evidente que nunca le correspondería. Tras la muerte de Enrique, Pablo finalmente dejó de culparnos. Su actitud cambió a partir de ese momento.